bendecimos en esta noche. Agradecemos a Dios por la oportunidad que se nos concede a través de estos medios de comunicación. Él puede llegar hasta sus hogares. Les pido mil disculpas, tuve un pequeño inconveniente con los aparatos que a veces funcionan y a veces como que no nos quieren ayudar, ¿verdad? ¿Por qué no oramos en esta noche? Le damos las gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por estar listos ya para recibir tu palabra. Bendice a mis hermanos que están detrás de las cámaras, Señor, que esta palabra que tú has depositado en mi corazón llegue también al corazón de ellos, Señor. Más que en nuestros oídos, más que en nuestro entendimiento, abrimos tu corazón para recibir, Señor, lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a continuar en esta noche. El lunes les hablé sobre el tema de Jonás. Le dije que el tema que le puse es Dios paga la ida y nosotros pagamos el regreso. Estudiamos un poco acerca de la vida de él, del llamamiento que él tuvo y la decisión que él tomó de mejor continuar un camino diferente. Le decía también que muchas veces nosotros pareciera que andamos huyendo de algo, pareciera que algunas ocasiones Dios tiene trabajos específicos para nosotros, pero por alguna razón decidimos abandonarlos y embarcarnos en situaciones, en trabajos, en privilegios que en realidad no son parte de nosotros o no deberíamos de estarlos haciendo. Y en algunas ocasiones terminamos pagando, como les decía, unas consecuencias tal vez bastante grandes. Y no es porque trabajar en el reino del Señor signifique que hay tal vez un castigo hacia nuestras vidas por no hacer tal vez lo que deberíamos de hacer, pero en cierta forma hay correcciones que Dios hace a nuestra vida. Nos dimos cuenta que el lunes Él decidió, y ahí vamos a continuar en esta noche, perdón, Dios le habla y le dice que vaya a un lugar, le mencioné, llamado Nínive, pero Él decide irse a Tarsis hasta lo último de la tierra, a ese lugar donde se le conocía de esa forma porque hasta ahí llegaban los barcos. Tan fácil era haber corrido 900 kilómetros, 900 millas, que hubiera llegado en 3-4 días. Sin embargo, él decide irse 4.500, 5.000 millas aproximadamente, lejos y fuera de la voluntad de Dios. Dos lugares completamente diferentes, de los cuales él decidió tomarlo por su propia cuenta. Y le mencionaba que muchas veces nosotros nos embarcamos también en lugares que no deberíamos de andar embarcados, pero Dios de una o de otra forma, Él siempre tiene algo especial para nosotros. Algunas veces actuamos por nuestros impulsos, porque vemos alguna situación tal vez fácil. Algunas veces aparenta ser algo sencillo que vamos a hacer y entonces nos impulsa a hacerlo. Pero les decía que Dios en toda nuestra vida siempre tiene el control de lo que nosotros estamos haciendo. Así de que si tienes su Biblia conmigo, ábrala. Estamos en el libro de Jonás. Vamos a empezar en esta noche en el versículo 5. Bueno, sí, empecemos en el 4 para poder continuar en esta noche. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la partiría a la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había, dice, echado a dormir. Mira lo que sucede cuando muchas veces nosotros decidimos tomar nuestro propio camino. Aparentemente andamos de vista o andamos caminando, pero debido a la instrucción que encontramos en este pasaje bíblico, dice la Escritura que se levantó una gran tormenta, tratando de llamar la atención, por supuesto, de Jonás. Pero en algunas ocasiones entra un adormecimiento en nuestras vidas. Y en lugar de observar la tormenta que está sucediendo, decidimos dormirnos espiritualmente en muchas áreas también. Recuerde que estar en el barco equivocado significa muchas veces que no vamos a prestar atención ni vamos a sentir aquel llamado que Dios ha depositado en nosotros para poder hacer su voluntad. Le dije que siempre en algunas ocasiones andamos huyendo de algo, como que algunas ocasiones no estamos contentos o conformes con lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Algunas veces yo le digo a la congregación, si usted hace alguna cosa en su vida, un privilegio,
y empieza a sentir que ese privilegio se convirtió en una carga para su vida, le digo, mejor abandone, mejor deje su posición, porque a veces lo que causa, en el lugar de traer unidad y de traer armonía dentro del cuerpo de Cristo, empiezan las disensiones, los problemas. La Biblia, 1 Corintios, habla de pleitos internos dentro de la iglesia. Y eso es lo que sucede cuando entra un adormecimiento espiritual. No alcanzamos a ver nosotros los planes que Dios tiene para nosotros. No alcanzamos a ver el potencial que Dios quiere desarrollar en nuestra vida, y cuando no nos damos cuenta lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, simplemente dice la Escritura, Él se echó a dormir, nos dormimos. Fíjese la situación que está sucediendo. Él está huyendo de un lugar. La nave donde él está empieza a desbordarse. Él se va a dormir. Los que van dentro de la nave empiezan a averiguar qué es lo que está pasando. Empiezan, dice, a clamar a sus dioses, empiezan a tirar la mercadería al mar, entró el pánico en la vida de ellos. Y sin embargo, el que debería de estar orando en esta circunstancia es el que se encuentra dormido. El que debería de estar al pendiente, digamos, de lo que está sucediendo, simplemente decide apartarse e irse a un lugar de descanso para no querer afrontar, podemos decir, las circunstancias. En otras palabras, él ha de haber pensado, dijo, bueno, voy en dirección a donde yo deseo ir, por lo tanto, parece que a Dios no le va a preocupar, parece que a Dios no le va a interesar, o a Dios no va a prestar atención en realidad. Es más, tal vez pensó él, si yo me aparto, si yo me voy, a lo mejor ni cuenta se va a dar Dios en realidad de lo que estoy haciendo. Yo sé que suena un poco tal vez al extremo lo que estoy diciendo, pero déjeme decirle, ¿cuántas veces nosotros tomamos este tipo de actitud también? ¿Cuántas veces nosotros actuamos en nuestra propia, no conciencia, sino con nuestro propio ser, con nuestro propio pensamiento? Y a veces pensamos que lo que estamos haciendo en realidad, en el lugar de ayudar o de servir o de poder traer unidad dentro del cuerpo de Cristo, algunas ocasiones causamos este tipo de situaciones. Mire, la Biblia está llena de ejemplos. Y este ejemplo que nos da acerca de la vida de Jonás es un ejemplo claro y cierto, que nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo a su alrededor, mientras que él simplemente continúa durmiendo. Vamos a avanzar. Dice que empezaron a echar suerte. No dice exactamente qué le sucedió. Primero lo van a despertar a él. Le dicen, dormilón, ¿qué estás haciendo? Cada uno está orando, cada uno está clamando y tú estás dormido. Y dice la Escritura que cuando subieron todos, dice que decidieron echar suerte. No sé cómo sucedió eso, pero decidieron a ver quién tenía la responsabilidad o sobre quién recaía la situación, el problema que estaba pasando. Y dice la Escritura que cayó sobre Jonás. Ahora le hacen la pregunta a él, dinos quién eres tú. Y en los siguientes versículos, él confiesa quién es. Él dice, yo soy sacerdote, yo le sirvo al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Él empieza a hablar lo que a él se le había encomendado. Y a ese mismo momento que él empieza a hablar, los demás se quedaron asustados y lo primero que le dijeron es, ¿cómo pudiste hacer eso con nosotros? ¿Cómo pudiste embarcarte en este lugar cuando tú sabías que no era el lugar? Mire, en el lugar de él de ayudar a la gente o corregir a la gente, podemos decir, la gente inconversa empezó a corregirlo a él y a decirle lo que él estaba haciendo mal en ese momento. Recuerde que huir de la presencia del Señor, huir, andar en barcos equivocados, es lo que sucede. A veces traemos consecuencias trágicas a otras personas por querer hacer lo que nosotros deseamos, por querer actuar conforme a lo que nosotros deseamos. Entonces lo que hicieron ellos, hicieron una propuesta dentro de todos ellos. Recuerde que el capítulo 1 es, Jonás está corriendo de Dios. En otras palabras, él está huyendo de Dios. En ese capítulo deciden hacer algo y le dicen, ok, tenemos que hacer algo para resolver este problema. Pero dice la Escritura que ya Dios había preparado un pez. Miren cómo son las cosas. Por un lado, Dios prepara a un hombre
para que vaya y sea el primer evangelista y tal vez lleve uno de los grandes avivamientos en la historia a un país lejano como lo era Siria. Pero por otro lado, encontramos también que Dios está preparando un pez grande para llevar a cabo el plan de Dios. En otras palabras, amada iglesia, cuando Dios escoge a una persona, aunque huyamos también, aunque nos durmamos y suenen suceder esas tormentas de la vida, cuando Dios ha diseñado y ha llamado a una persona, hermano, Dios va a hacer todo lo posible o imposible para asegurarnos que nosotros llevemos a cabo el trabajo, la obra que Dios ha encomendado en nuestras manos. Recuerde que Él no quería hacerlo. Ya le expliqué los motivos en el anterior. Uno de los miedos que Él tenía era que lo agarraran. Uno de los miedos que Él tenía era cuando yo llegue a esa ciudad, para empezar, llegar a un judío a predicar a ese lugar, llevar unas buenas nuevas a ese lugar. Tal vez lo que Él deseaba era otro tipo de mensaje, que tal vez va a descender, como le dije, fuego del cielo, y no se preocupen, ninguno de ustedes se va a salvar. Predico ese mensaje y me voy, pero a la vuelta de la esquina Dios tenía algo diferente para esa nación, para ese pueblo. Y miren lo que hacen. Dice que mientras que estaban ellos echando suertes, y Jonás decide sacar a la luz quién era él, dice la escritura que decidieron agarrarlo y deciden tirarlo al mar. Y mientras que está ese proceso, Dios está preparando algo para la vida de él. En los planes de Dios, algunas ocasiones, aunque nosotros nos apartemos o montemos otros barcos que no deberíamos de andar, Dios siempre tiene una provisión para nosotros. Por alguna razón, el amor y la gracia de Dios es inexplicable para nosotros. El amor y la gracia de Dios es tan inmensa, amada iglesia, que a veces no podemos nosotros ni siquiera comprender una milésima de lo que significa el amor y la gracia para cada uno de nosotros. Por eso cuando el apóstol Pablo ora y le dice al Señor que tiene un aguijón, Dios le contesta y le dice: bástate mi gracia. En otras palabras, mi gracia es suficiente para sostenerte, mi gracia es suficiente para sanarte, mi gracia es para que vivas de acuerdo a la voluntad mía. Y esa gracia de Dios es el don, el regalo especial que Dios da a cada uno de sus hijos, aun cuando nosotros no lo merecemos. Y este mismo capítulo, aunque él está huyendo de Dios, Dios tiene un plan diseñado para su vida. Y aunque le dije que Dios paga el boleto de ida y nosotros terminamos pagando el boleto de vuelta, es porque a veces el regreso se hace más dificultoso. Algunas ocasiones vamos una vuelta bien larga, pero al final regresamos donde empezamos. A veces nos apartamos por un tiempo y andamos por otros lugares, pero a veces volvemos a regresar donde mismo. Algunas ocasiones venimos tal vez con unos recuerdos no muy agradables, como le pasa a la historia de Jonás. La historia de Jonás se revela en nuestra vida muchas veces, cuando empieza el capítulo y dice: vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: ve, levántate y ve y pregona aquella gran ciudad. Así empieza nuestra vida. Cuando Dios empieza a hablar a nuestra vida para que nosotros hagamos algo, Dios siempre diseña, le decía a usted en el estudio pasado, Dios diseña exactamente lo que nosotros vamos a hacer y lo tiene diseñado con un propósito para nosotros. Luego dice la escritura que decidieron tirarlo al mar para que parara probablemente todo lo que estaba sucediendo. Y lo que dice la escritura es que al instante que él cae al mar, la tormenta para. Y todo se acaba en ese minuto, podemos decir. Ahora viene la transferencia de lo que sucede después de que en el capítulo 1 está, después de que este gigante pescado, lo que haya sido, se lo traga. Sucede algo interesante en ese trayecto. Mire cómo son las cosas. Él cae, el animal lo agarra, se lo lleva y dice que desciende hasta
hasta el fondo del mar. Se me llama la atención porque si usted lee la escritura, usted va a encontrar que él estuvo 3 días y 3 noches en ese fondo del mar, en esa parte del pez. Ahora, estudiando un poco acerca de lo que sucede cuando una persona llega a ser, digamos, tragado por un pez, dice que los peces tienen ciertos ácidos adentro que tienden a teñir la piel. Hace años atrás estaba leyendo que encontraron a una persona de un pez grande y cuando lo abrieron se dieron cuenta que había una persona ahí adentro. Por supuesto que ya no estaba viva, pero encontraron a una persona ahí adentro. Dice que lo que les llamó la atención también, que aunque probablemente su cuerpo haya sido de otro color, se convirtió totalmente en blanco debido a los ácidos que contiene adentro. Ahora, miren lo que sucede. Jonás, en el capítulo 1, es tragado por este gigante pescado, lo que haya sido, y lo transfiere a la parte del mar. Me llama la atención esto. Dice que estuvo 3 días y 3 noches y un silencio. No hubo ni una palabra, no hubo ni una oración, no hubo absolutamente nada. 3 días y 3 noches. No sabemos cómo es la descendencia hasta el fondo del mar, porque nadie ha podido llegar hasta el fondo del mar, pero nos imaginamos de que habrá sido un viaje no muy agradable al sentir la presión del agua, a sentir la presión de donde él se encuentra en ese momento, donde probablemente está compactado en ese lugar, pero 3 días y 3 noches sin hablar, sin decir absolutamente nada. Él estaba sufriendo, porque en el capítulo 2 nos vamos a dar cuenta cómo él empieza su oración. Ahí se encuentra en este lugar, y aun cuando está en rebeldía, y no quiere aceptar, él se queda silencioso por 3 días y 3 noches. Dígame usted, hermano que está detrás de las cámaras, verá que suele suceder que al momento que tenemos un problema nosotros rápidamente clamamos al Señor. Al momento que llega una tormenta en nuestra vida, rápido clamamos al Señor. Al momento que llega una desgracia en nuestra vida, rápido clamamos al Señor. Este hombre, este hermano, este profeta, estuvo 3 días sufriendo sin decir una sola palabra. ¿Qué habrá cruzado en su mente? No sabemos en realidad. Tal vez se le estaba revelando qué hubiera sido si él hubiera hecho la voluntad de Dios. Tal vez si él hubiera acatado el mandato de Dios, de haber ido a Nínive, tal vez las cosas hubieran cambiado diferente. Pero ahí se encuentra en el fondo del mar, sin nadie a su alrededor, simplemente en la oscuridad de su vida, y 3 días decide guardar silencio por completo. Ese es el capítulo 1, y con eso termina el capítulo 1. Ahora, si usted abre el capítulo 2, mire lo que empieza a decir. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y me rodeó las corrientes, todas tus ondas y todas olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan, mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré
lo que prometí, la salvación es de Jehová. Mire, interesante esta oración. Cuando se lee en el original, es un vocabulario, podemos decir, bastante fuerte. No es una oración sencilla, no es una oración de clamor, de decir, bueno, Señor, me arrepiento por lo que hice. No, es una oración con un acento como de reclamo y de enojo. Como diciendo, por tu culpa estoy donde estoy. Si tú hubieras hecho las cosas diferente o me hubieras mandado a otro lugar, tal vez las cosas hubieran salido diferente. Si tan solo tú hubieras proveído otra nave, por decirlo así, digamos que hubiera hecho un transbordo hacia otra nave o un lugar mejor. No, ahí donde se encuentra, él después de 3 días de silencio decide hablar con Dios, pero culpar a Dios por la situación en la que él se encuentra. Capítulo 2 es ahora, en el capítulo 1 recuerde, es Jonás huyendo de Dios. Ahora aquí es Jonás corriendo hacia Dios, porque se da cuenta el lugar donde se encuentra, de la forma en que lo expresa. Él sabe que no tiene salida. Dígame usted si a veces nosotros, tal vez nosotros, pero en muchas ocasiones, hay personas que se atreven a culpar a Dios de las situaciones que pasan cuando no reconocemos que no hemos hecho la voluntad como Dios desea que la hagamos. Dios encomienda ciertas cosas a nuestra vida y nos da la oportunidad a nosotros, en muchas ocasiones, de escoger, de poder darnos cuenta que lo que Dios promete para nosotros es mucho mejor y hay más bendición cuando hacemos caso a lo que Dios desea hacer con nuestra vida. 3 días de silencio, 3 días de problemas, 3 días en el fondo del mar, 3 días donde él sabía que no existía absolutamente, en plena oscuridad. Él decide no hablar con Dios. Estaba molesto, estaba enojado por la situación que está sucediendo. Y el original expresa un sentido de puntuación, de enojo y de reclamo por la situación en que él se encuentra. Y cuando él decide orarle al Señor y reconocer lo que él estaba en el lugar que se encuentra, la primera palabra que dice es: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. En otras palabras, donde él se encuentra no era un lugar muy agradable. Ahora en los problemas empieza a correr ahora hacia Dios. Y es la historia de muchos de nosotros, que en los problemas más difíciles rápido corremos hacia Dios. A veces se nos olvida cuando todo va bien, se nos olvida acercarnos a Dios, pero en los momentos más difíciles nos acercamos a Dios, y gracias por su misericordia, que nunca nos rechaza, siempre nos espera con los brazos abiertos. El capítulo 2 habla acerca de esa importante, interesante conversación que Jonás tiene con Dios, donde no solamente dice clamé, no solamente podemos ir desde el cuarto, sino desde lo más profundo. Y esas oraciones, muchas veces donde nos hacemos la pregunta, ¿qué hemos hecho para vivir lo que estamos viviendo? En otras palabras, él era un profeta de aquel entonces. Él era una persona que conocía muy bien acerca de lo que era el servicio en la casa de Dios. Él decide apartarse, le viene una tragedia a su vida, y ahí donde se encuentra, reclama por qué le ha llegado esa tragedia, cuando él se encontraba bien donde él se encontraba anteriormente, sirviendo o lo que estuviera haciendo en el templo. Ahora, para muchos de nosotros, recordar lo que hacíamos o recordar de dónde venimos probablemente es una de las excusas que siempre vamos a usar. Es que si yo me hubiera quedado allá, o si yo hubiera hecho aquello, o si yo hubiera, y si yo hubiera, y si yo hubiera, y empezamos a argumentar tratando de justificar algo
que nosotros creemos que en alguna parte tal vez Dios se pudo equivocar. No lo decimos, pero algunas veces con nuestra expresión lo estamos hablando. Y ahí donde se encuentra Jonás, en el fondo del mar, en las profundidades, decide tener una conversación con Dios. Y le explica a Dios todo lo que está viviendo. No solo estoy en el Seol, estoy en las montañas, estoy en el abismo, las algas me están enredando la cabeza, estoy viviendo lo peor de mi vida en estos momentos. Estoy viviendo la agonía más grande de mi vida. Ahora, recuerde que si Jonás hubiera hecho caso y él hubiera llegado a Nínive, nada de esto hubiera sucedido. Él se montó en una nave equivocada, en un barco equivocado. Y producto de andar en un barco equivocado, le sucede esta tragedia. Dígame usted cuántos se embarcan muchas veces en barcos que no deben de andar, en barcos que no deberían de transitar. Y sin embargo, cuando les llega la tragedia, culpan a todas las personas que están a su alrededor. Una de las clases de psicología que estudiaba en la universidad, uno de los profesores tan liberales que tenía, me acuerdo que en una clase que nos presentó, decía él, no hay que sentir culpable a la persona. Si una persona es adicta a algo, lo que sea las cartas, como decía él, sea los juegos al azar, sea adicto a la pornografía, sea adicto al licor, sea adicto, cualquier adicción que tiene, decía él, no hay que culpar a la persona, sino hay que decir, alguien más puso eso y por eso usted se hizo adicto a eso. En otras palabras, hay que culpar a otra persona, porque si hacemos culpable a la persona, decía, lo vamos a encadenar y la persona no va a sentir un alivio en su vida. Bueno, las opciones las tienen todas las personas y todos tenemos el libre albedrío para escoger y hacer lo que nosotros deseamos hacer. Él decidió tomar esa situación en sus manos. Si él hubiera hecho desde un principio, hubiera hecho caso al plan divino que Dios tenía para su vida, se hubiera evitado esta gran vuelta y el pasaje que Dios le estaba pagando, él se lo iba a pagar también de vuelta, pero en esta ocasión, como no hizo lo que Dios deseaba hacer, Dios le pagó la ida, ahora él empieza a pagar el boleto de vuelta. Y ese es el que sale muchas veces más caro en nuestras vidas. Ahora, déjame un paréntesis rápidamente. Para ir terminando, el viernes continuamos. Miren, la historia decía que los ninivitas, ellos decían que la ciudad había sido construida por un hombre, mitad hombre y mitad pez. Para ellos ese era su Dios. Dice, esta ciudad fue hecha y en el centro de Nínive tenían una estatua de un ídolo que era mitad hombre y mitad pez. Bueno, imagínense usted el plan divino que Dios tenía para la nación de los ninivitas, de los sirios. O sea que aún en los fracasos, podemos decir nuestros, Dios todavía tiene una misericordia y un plan para nosotros. Hay personas que le han fallado a Dios en alguna área de su vida. Y algunas veces nosotros, si pudiéramos tener piedras, las agarraríamos rápidamente y los apedrearíamos. Pero sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios muchas veces termina usando a estas personas mucho más grandes de lo que nosotros nos imaginamos. Porque esa es la gracia de Dios. Para nosotros falló, hay que agarrar piedras. Para Dios no, es levantarlo, es curarlo, sanar sus heridas, levantarlo y que siga hacia adelante. Como le dijo a la mujer, vete en paz, pero no peques más. La restauró no solamente socialmente, la restauró también psicológicamente, pero sobre todo restauró su alma, que era lo más importante. Dios estaba preparando algo especial para esta ciudad de Nínive. Los sirios, ellos esperaban que algún día el Dios que había hecho esa ciudad se iba a aparecer en alguna forma.
de alguna forma iba a aparecer. Ellos no sabían ni cuándo ni cómo, pero ellos mantenían el pensamiento que algún día el Dios de ellos iba a regresar. Fíjense cómo termina diciendo el pasaje que acabamos de leer. Dice el versículo 9: mas yo con mi voz de alabanza he de ofrecer sacrificios, pagaré lo que prometí. Y la última expresión que él dice: la salvación viene de Jehová. Fíjense que en el original da a entender como diciendo, mira, yo voy a cumplir mi parte. Es la primera parte del versículo. O sea, él dice, yo voy a cumplir mi parte. Pero la segunda parte, dice él, la salvación es tuya. Como diciendo, si algo falla, es tu culpa. Si algo sucede que no vaya correctamente, tú, Dios, eres el culpable de lo que está pasando. Les digo que esta oración es de una oración de una persona que está enojada. De una persona que no tiene un arrepentimiento todavía en su vida. Todavía está batallando y tratando de culpar a alguien. Por eso él dice, yo voy a cumplir mi parte. Yo voy a pagar mis votos. Pero al fin, dice el original, la salvación es tuya. Como diciendo, si yo llego a esa ciudad y nadie se arrepiente, tú vas a ser el responsable. Yo voy a librar la parte que a mí me corresponde. Miren qué tipo de oración. Dígame si usted alguna ocasión en su vida no ha hecho alguna oración un poco molesto por algo que ha sucedido. Dígame si no algunas ocasiones nuestra oración no ha sido muy espiritual, que digamos, donde hemos argumentado algunas cosas. ¿Por qué fulano sí y por qué yo no? ¿Por qué bendices a tal persona si mira cómo se comporta, mira todo lo que hace, y por qué a mí no me bendices? Dice el libro de los Salmos, por poco resbalan mis pies cuando vi cómo prosperaba el impío, dicen los hijos de Asaf. En otras palabras, es una oración o un reclamo también, porque la historia de este pasaje bíblico de los hijos de Asaf es que ellos iban a la casa de Dios, ellos traían sus ofrendas, ellos traían sus sacrificios al tabernáculo, estaban constantes en el servicio, en la obra del Señor, podemos decir, en el tabernáculo. Sin embargo, la prosperidad no llegaba a la vida de ellos. Podríamos decir, vivían rentando, no tenían buenos muebles, no tenían vehículos, carecían de muchas cosas. Y sin embargo, cuando ellos llegaban a la casa de Dios y veían a aquellos que ni ofrendaban, ni traían sacrificios a Jehová, tenían mejores casas y mejores cosas que ellos. Entonces, ellos se hacen esa pregunta y por eso escriben ese pasaje. Dicen, por un poco y resbala mi pie. En otras palabras, por un poco y empiezo a hacer lo que ellos estaban haciendo cuando me di cuenta que el impío, hablando de la iglesia, no hablando de los de afuera, impío en esa palabra significa los que iban con ellos juntamente. Dice, los impíos prosperaban y nosotros no. En otras palabras, ¿por qué a veces la persona que no ofrenda y que no diezma en la casa de Dios, a veces parece que es más prosperada que nosotros? Y nos hacemos la pregunta y le decimos al Señor, Señor, pero si yo soy fiel a ti, yo he dado mi ofrenda, he dado mi diezmo, ¿y por qué carezco de muchas cosas? Y a veces nos hacemos esa pregunta. Igualmente hizo Jonás. Jonás dijo, mira, yo voy a cumplir mi parte. Yo voy a ofrecer y voy a hacer esto, voy a hacer otro. Pero lo segundo, yo me lavo las manos. Lo segundo, la salvación es tuya. Y tú no salvas a nadie, yo libré la parte mía. Es una oración de reclamo. Es una oración de una persona que está molesta por la situación. Pero recuerden, en el capítulo 1, él está huyendo de Dios. En el capítulo 2, ahora sí, corre hacia Dios. Porque se da cuenta que ¿quién lo iba a sacar de ese problema? ¿Quién lo iba a sacar a él de ese lugar donde se encontraba? Si no era más y nada menos, amada iglesia, que la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros también
podemos llegar a hacer una oración así, a veces de enojo y de molestia. A veces en nuestro vecindario alguien está prosperando y nos hacemos la pregunta, Señor, ¿y yo por qué no? Especialmente en esta situación que nos ha tocado vivir a todos, donde la situación económica nos está preocupando de diferentes formas. Y a veces nos hacemos la pregunta, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y a veces decimos, ¿por qué no fui millonario? No estuviera pasando estas circunstancias. O ¿por qué no tuve ciertas cosas? Tantas cosas que podemos argumentar en nuestra vida. Pues recuerde algo. La gran comisión de nosotros es siempre pregonar el evangelio. Pero no es algo que digamos es un don de nosotros. No es una responsabilidad de la iglesia. Aun cuando nosotros muchas veces no lo hacemos, Dios siempre espera que alguna palabra nosotros la compartamos con alguien. A él le tocó una tarea difícil. Dios estaba preparando el terreno. Y entre preparar el terreno que Dios estaba haciendo, Dios ya tenía algo para esa ciudad de Nínive. Dios pudo haber usado cualquier persona, pero decidió usar a un Jonás. Dios puede usar a cualquier persona, pero decide usarlo a usted. Decide usarme a mí. Con un propósito. Y el propósito siempre es traer la gloria y la honra a Dios. Hay cosas que nos va a mandar a hacer que tal vez no nos parecen, como les decía yo. A veces le digo a algún hermano, alguna hermana, quisiera ayudarnos en esta área. Algunos me dicen, no, eso no es para mí. Por una parte le digo que me gusta la honestidad y la integridad de la persona. Pero por otro lado digo, se está perdiendo una gran bendición. Se está perdiendo la oportunidad de conocer un poco más a Dios. Pero bueno, al final de la jornada todos entregaremos cuentas separadas, como decimos. Recuerde, amada iglesia, a veces corremos de Dios. ¿Por qué corremos de Él? Usted dirá, yo nunca he corrido. Todos hemos corrido, de una de otra forma. Pero después cuando viene el problema, como Jonás, ahora corremos hacia Dios. Y nos acordamos de tantas cosas, de todo lo que hemos hecho. Y en algunas ocasiones hacemos oraciones un poco enojados y molestos. Pero Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Porque producto de eso es, el viernes que estemos otra vez a las 7:30, vamos a ver ahora el capítulo 3. Ahora es Jonás corriendo con Dios. Recuerden, capítulo 1, Jonás corriendo fuera de la voluntad de Dios. Capítulo 2, Jonás corriendo hacia Dios. Y luego el capítulo 3 lo vamos a ver. Ahora va a ser Jonás corriendo con Dios. Ahí vamos a aprender los planes que Dios tiene y cómo Dios le place usar a ciertas personas con un propósito específico. ¿Amén? Si usted está en el barco equivocado, piense bien en este mensaje. Si usted está en un barco que no debería de estar, sálgase de ahí. A veces estamos luchando y batallando y estamos sufriendo sin necesidad de que sucediera eso. Si tan solo escucháramos y fuéramos sensibles a lo que Dios quiere hablarnos, sería más fácil para nosotros salirnos y hacer la voluntad de Dios y no estar en un barco que va a traer problemas, va a traer tormentas y que al final del día de la jornada nos van a preguntar, ¿y tú qué andas haciendo en este barco? ¿Qué hiciste para estar en este lugar? Dios ha diseñado a cada uno de nosotros una tarea especial. No haga la tarea de otro, haga la suya. Haga la que Dios le encomendó a usted. Haga lo que Dios desea que usted tiene que hacer en el reino de Dios. Entonces nos daremos cuenta que servirle al Señor y estar en el barco correcto es lo más hermoso y bendición para cada uno de nosotros. Amén. Oremos en esta noche. Padre, yo oro por mis hermanos que están detrás de las cámaras. Te pido la bendición para cada uno de ellos. Te pido, Señor, que este mensaje hable a nuestra vida y que las oraciones que nosotros hagamos, Señor, sean de nuestro corazón. Que tú escudriñes nuestra vida, nuestra intención de las oraciones que nosotros hacemos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Es mi deseo, Padre, que esta palabra llegue a sus corazones, a sus vidas. Gracias te doy por cada uno de ellos y por su tiempo que dan al escuchar el mensaje a través de estos medios
Pido la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para cada uno de ellos. Amada iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios le bendiga en esta noche. Nos vemos el viernes a las 7:30. Y si nos busca en YouTube, ahí tenemos nuestro canal y ahí puede buscarnos también en YouTube. ¿Ok? Dios le bendiga en esta noche.